Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a todos un jueves más a este café tan especial, este café de cafeterapia al que tratamos de disfrutar de este café, de este lado oscuro, como ese lado oscuro que alberga en nosotros esa sombra, esa luz y esa sombra que procuramos como este café, darle ese soplo de aire fresco, como con todo lo que traemos, todas las disciplinas que traemos a esta cafeterapia que ayudan a darle ese aire fresco a través del conocimiento, a través de educar, a través de darnos ese poquito de luz, pues ese soplito de aire fresco para saborear de este café tan especial con tintes a enneagrama, sabor a psicología y esencia del mundo del coaching. Hoy también con ese aroma de todo a yoga. Vamos a hablar del Raja Yoga con Manuel Vallejo Chica, que lo tenemos en Motril, no muy lejos de aquí, porque es paisano mío, porque esto está hecho en Motril, Costa Tropical. Esto es un lugar fantástico donde tenemos estos 385 días de sol al año, menos hoy que tiene que estar nublado, que vamos a hacer. A ver si llueve un poquito, que también es bueno para las papas y los tomates. Vamos a hablar con Manuel Vallejo, no sin antes, claro, saludo a mi comunidad de mis compañeros de formación de coaching, a mi comunidad de Alejandro Novas y todo ese gran equipo de marketing digital que me ayudan a conformar todo esto, a esa gran comunidad de José Luis Vives y todos sus comunicators. Y claro que sí, a todos mis compañeros de todo, porque son verdaderamente esa inspiración de esos logros que cada día van cosechando, van trayéndose consigo cada uno, y allá que yo voy empeñado detrás para poder ofrecerte, para poder acompañarte, darme la oportunidad, darte la oportunidad a ti mismo de poder acompañarte a lograr eso que deseas en tu vida, a quitar esos miedos, a alcanzar esa confianza, esa autoestima que necesitas para emprender, que te viene muy bien para emprender. ¿Cuántas veces no nos vemos con el miedo a la exposición en cámara, con los miedos ante una venta, ante el cliente, ante una llamada, cuando tienes que cerrar esa venta tan interesante para ti, y vienen los bloqueos, esos síndromes de impostor, ese síndrome es que yo no, y cuidado con los yo no, los yo soy, es que eso lo que yo me empeño en trabajar contigo muy estrechamente, si así lo deseas. Te puedes poner en contacto conmigo. Aquí me tienes, por ejemplo, en esta dirección de Instagram, Diego Domínguez Tamayo, y me puede encontrar, y en mi bio el desplegable, en fin, para contactar conmigo, hablar de enneagrama, conocerte, esa experiencia contigo bien, ¿no? Lo interesante que es conocernos a nosotros mismos, para poder conocer eso, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestro cada lado, ese lado oscuro, esa luz, esas sombras, conocerlas muy a fondo a través de esta herramienta tan potente de autoconocimiento. Y luego, claro que sí, sabiendo, teniendo esa información privilegiada, ya saber encaminarnos a aquellos obstáculos, derribarlos uno a uno para que puedas llevar tu negocio, tu emprendimiento con seguridad, con confianza, que por ti que no quede. Todo lo que dependa de ti lo trabajamos. Si quieres, aquí me tienes, claro que sí. Voy a darle entrada a Manuel Vallejo Chica, que vamos a hablar de yoga, de cómo él llegó con su vida de empresario,
en fin, también ha vendido de vendedor, de comercial, y el mundo de la asesoría y el yoga, qué es lo que le lleva luego a este arte tan interesante. Vamos a la entrada. Aquí lo tenemos en Motril. Vamos a ver si me escucha bien. Bueno, aquí lo tenemos, este peinado. Vamos a ver, Manuel, ¿se me escucha? ¿Me recibes? Cambio. Manuel, vamos a que aparezca en pantalla, que aparezca el sonido. Parece mentira que estando aquí al lado. Hola. Y luego, hola, buenas tardes, Manuel. Sí, aquí estamos. ¿Me Aquí oye bien? estamos. Se te escucha, se te siente, cambio. Ah, qué bien. Aquí es que parecemos ya astronautas aquí en este mundo digital. Lo primero que nos decimos Sí, es, ¿se me sí. siente? ¿Se me escucha? ¿Me recibe? Parece la NASA. Eh, Y tú con así los... estamos, así estamos. Claro, y tú que me traes ahí la ferpa para amarrarte el pelo, para que no... En fin, y con eso parece que lleva el Boeing, el 747. Cuidado, mucha variante. Bueno, ahí vamos. Bueno, Manolo, ¿cómo te gusta que te llamen? Como quiera, Manuel o Manolo. Yo veo Paco y me gusta que me llamen para comer. O sea que... Manuel, Manolo. Por los dos respondo. De niño me decían Manolín. De niño te decía Manolín. Sí, sí, y aquí al lado me he encontrado con un amigo de cuando yo era un crío y es el único que me dice Manolín. Oye, y me siento muy... el tratamiento muy cariñoso. Pero en fin, Manolín solamente me llama, este amigo se llama Jorge. Tú ahí... Los demás, incluida mi mujer, es Manolo o Manuel. Manuel. Bueno, Manuel, no te arrima la pared que te vas llena de acá. Vamos a hablar de esa experiencia que traes contigo, que ya sabes que en Cafeterapia yo estoy muy contento, agradecido a que compartas este tiempo tuyo, en compartirlo con los demás para esa experiencia que traes contigo. Háblanos un poquito, porque vamos a hablar del yoga, de ese arte tan interesante, de los beneficios que conlleva, que se aprende, que se integran y de lo que hay más allá, ¿no? Que simplemente de esa meditación, relax, que hay mucho más allá, ¿no? Que se consigue a través del yoga. Pero ¿qué es lo que le lleva a Manuel Vallejo en toda su historia de vida? Vamos a conocer un poquito atrás, en el tiempo. ¿Qué es lo que le lleva hasta desembocar en esta arte, en esta disciplina tan interesante del yoga? ¿Quién es Manuel Vallejo y a qué dedica el tiempo libre? Bueno, yo comencé terminando la carrera y 2 meses después casándome. ¿Carrera de qué? La carrera de empresariales. Empresariales. ¿Por qué te decides por empresariales, Manuel? Bueno, me dediqué a empresariales porque habiendo estado en física, porque esa asignatura se me daba bien, pues no pude con la carrera y entonces por por lo que fuera, por circunstancias. Entonces me integré en el negocio familiar, vi la gracia de los negocios y entonces me fui a formarme en empresariales. En aquel tiempo era diplomado en ciencias empresariales 3 años, hice los 3 años de formación y inmediatamente me casé, inmediatamente vinieron 2 niños. Inmediatamente. Inmediatamente uno detrás de otro. La diferencia fueron de 10 meses entre uno y otro. Es que no había televisión antiguamente, ¿no? Pues mira, en blanco y negro y a plazo me pude comprar una de segunda mano. La cosa estaba muy apretada económica. Menos mal que lo hiciste, buena decisión aquella de comprar la tele, porque si no, a los 10 meses me viene otro más. Puede ser, podría ser. Y entonces yo tenía un objetivo que era generar dinero para esas 2 criaturas que estaban allí, poder levantarlas. Entonces mi objetivo pues fue tener éxito en la actividad en la que empezaba. Empecé, sí. Sí, no, empezaste, es que te iba a preguntar por eso, ¿cómo, poniéndote ese primer objetivo, cómo hiciste paso a paso para tener éxito? De principio abrí una asesoría cuando eran las primeras que se estaban abriendo. Después mi padre se jubiló y nos pasó el negocio de jamones, un secadero de jamones entre Vélez.
Pero de jamón en Trevélez, porque hay que decir que Trevélez, que esto está aquí en la misma provincia en Granada, donde está hecho este programa, en Motril de la Costa, y Trevélez está en la Alpujarra. Para todos aquellos que nos están viendo fuera de España y ahí encima del Despeñaperro. Y no saben dónde está Trevélez, muy conocido por los secaderos de jamón. Efectivamente, porque es que entre la Alpujarra y la costa siempre ha habido un flujo de mercancía y de economía. Allí en la Alpujarra se regeneraban las habichuelas, se regeneraban las semillas de patata y después la producción se hacía en la costa. El ganado igual iba, estamos hablando del año 60 y antes de nacer yo, mi padre y mi abuelo, 40, 30, 20, 1920, 1930. Mi familia, ¿no? Mi familia es de esas personas que se dedican a los negocios y que tienen una relación con la Alpujarra. Y mi padre, pues también, con 7, 8 años, con 10 años por ahí, lo mandó su padre con un chico que cuidaba el ganado para que lo vigilara, para que no se perdieran los chotos. Y entonces a él le encantó aquello y con el tiempo montó el primer secadero de jamones de Trevélez. Y cuando se jubiló, entonces lo cogimos yo y mi hermano pequeño, Luis Jorge, que es el actual propietario de ese secadero de jamones. Pero, Manuel, en esta vida, historia, esta aventura ¿no? del negocio, en este caso familiar, ¿cuáles serían las claves para todos aquellos que nos están viendo? ¿Cuáles serían las claves, a tu parecer, que hay que tener en cuenta, no olvidar para emprender un negocio? En este caso, bueno, terrenal, ¿no? No estamos hablando digital. A lo mejor hay dos, ¿no? Una es, si un negocio no gana, pierde. Entonces no te puedes permitir el lujo de que pierda. ¿Qué hay que tener en cuenta para no perder? Sí, ¿qué hay que tener en cuenta para no perder? Esa es la segunda regla que me la dijo un amigo de mi padre, empresario que tuvo éxito, que me decía que, otra regla sencillita, ¿no? Decir, no gastes más de lo que ingreses. No gastes más de lo que ingreses. Sí, y ahora hablando contigo, no es una cosa que yo tuviera vista, pero esas dos reglas hacían eso. Eso hace que, el llevar el negocio sea una actividad de mucho empeño, porque tienes que conseguir meterla porque gane dinero y no pierda, porque gane más de lo que pueda gastar. ¿Y cómo aprender ese ejercicio de tomar conciencia, de saber los números, de tener el cálculo de la mano? ¿Cómo hacer eso para no dar lugar a pérdida y no gastar más de lo que se ingresa? Bueno, pues eso también tiene su regla y es sencillita. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver esas claves, porque me gusta a mí desgranar como desde lo más pequeñito, ejercicio que haya que hacer para no, y tenerlo bien todo, para no salirnos del tiesto. Pues hay que abrir el negocio por la mañana y hay que cerrar el negocio por la noche. Quiere decir que no puede haber alguien que te abra el negocio y después tú llegar allí y tal. Y tampoco puede haber alguien que cierre porque tú antes te has ido a no sé cuánto, qué negocio con quien fuera. El negocio de la tierra para quien la trabaja en este tiempo. Y entonces, si la tierra la trabaja alguien que está a tu sueldo, finalmente ese alguien acaba llevándose lo que hay. Entonces, la regla sencillita es abrir por la mañana, cerrar por la noche. Eso significa también llevar el control cerca. Porque, bueno, es importante, interesante, recomendable, sí o sí, conocer cómo funciona, ¿no? La estructura del negocio en sí, aunque tenga gente delegando, gente a tu cargo para que ayuden al día a día. Pero claro que sí, como bien dice, ¿no? Abrir por la mañana, cerrar por la noche significa eso, como en el mundo digital, esto que hoy en día cada vez más en tendencia, a la gente te compra a ti porque te quiere a ti, porque jamones en tu caso, imagino, hay en muchos lados, pero ¿por qué ir a Manolo Vallejo y no ir a otro? ¿Cómo hacías tú? Bueno, aquello venía también de mi padre. Mi padre era una persona que le gustaba innovar. En Innovar.
en aquellos años. Entonces allí arriba hizo un invernadero para los jamones, para conseguir en un lugar muy frío tener la temperatura alta, porque un jamón se hace por dos variables básicamente. Se hace el invierno, la primavera y el verano. Entonces la temperatura que es baja va subiendo. Y después hay otra variable que es la humedad, que empieza el jamón con mucha humedad y se va bajando y se va secando. Entonces, ¿qué quería decirte con esto? Me he perdido. ¿En qué No, estábamos? no, estábamos en eso, en lo importante, ¿no? De conocer bien la estructura del negocio, bueno, de cómo, porque hoy en día compran la marca, de jamones ahí en todos lados, Ah, pero ¿por bien, qué sí. comprar? ¿Por qué la importancia? ¿Cómo haces para que la gente acuda a ti y no a otro? ¿Cómo Sí, cuida esa imagen? eso da quizás para... la razón es que mi padre, además de innovador, buscaba la calidad o eligió una cierta calidad. Verdaderamente él fue el primero en el que colocó un secadero de jamones en la Alpujarra. Y hubo un momento en el que la emigración a Alemania se abrió, los pueblos se quedaron vacíos, los pueblos se quedaron vacíos y, y los que venían ya no había necesidad de criar cerdos para matarlos y después vender los jamones y quedarse con el tocino, sino que o bien no había gente en el pueblo, o bien los que ya estaban en Alemania podían ellos reservarse y además del tocino comerse su jamón. El caso fue que hubo un cambio. Ese cambio fue que ya no podía él comprar en cada pueblo a los particulares, porque durante un tiempo él tuvo una gente en cada pueblo. Cuando yo tenía 8 o 9 años, él tenía una gente en cada pueblo que le compraba a una familia 2 jamones, a otra 1, a otra 4, y así iba. En un momento dado eso desaparece y por esa razón él dice, vale, pues ahora hago yo los jamones. Y a la hora de hacer los jamones buscó la calidad. La calidad, él podía haber tirado hacia Córdoba y ahora en la Alpujarra se estaría haciendo jamón de pata negra. O pudo, y fue lo que hizo, tirar hacia Murcia y entonces traer jamones con más rendimiento, más económicos y aportarle a la gente la proteína. Él mezcló esas dos cosas haciendo el negocio que todos los secaderos de jamones que ahora de la Alpujarra lo están haciendo. Y es hacer una selección de materia prima muy exigente en una gama del cerdo de no tanta calidad como el ibérico. Entonces, por ejemplo, en cerdos blancos, el Alpujarra y ya todos los secaderos de jamones, incluido el jamón de Vallejo, todos los cerdos son exclusivamente hembras para evitar el olor sexual que daría unos jamones de unos cerdos que ya son grandes, porque se busca que el cerdo sea grande, que esté maduro, que la carne esté hecha y de esa manera aumentar la calidad. Entonces él se situó en una relación calidad-precio óptima. Detrás de él ya fueron todos los demás. Fue Diego, que en aquel momento estaba empezando, el Diego hijo, que ahora es Diego padre, o Diego abuelo posiblemente sea ya. Bueno, fueron detrás de él, digamos que en ese sentido, ¿no? En tu familia, tu padre, pues allá que fue innovando, viendo, trayéndose aquella calidad óptima en este sentido con la empresa con el jamón. Y ya detrás, lo demás bicheando, y allá que fueron tomando buena nota y siguiéndole los pasos. Es que luego esta aventura contigo, con ¿no? Tu familia, con el negocio familiar del jamón, ¿qué sucedió después? ¿A qué te lleva la vida a tomar la rienda de otra aventura? ¿Cuál fue eso? Bueno, pues que en un momento dado, pues nos quedamos con el secadero, nos quedamos en eso, en el que mi hermano y yo nos quedamos con el secadero. En un momento dado, pues partimos, él se queda con el negocio y yo me salgo fuera de ahí. Entonces,
cambio mi domicilio a Granada. Y en Granada, pues un amigo me lleva a hacer tai chi y a mí aquello no me hizo mucha gracia. Y en vista de que no me gustaba, dice, bueno, pues ahora vamos a ver yoga, a ver si esta vez te gusta. Y en el yoga encontré una forma de trabajarme. Porque en el negocio, de alguna manera, yo me había empeñado emocionalmente tan firme para esa regla sencilla y dura de si no ganas, pierdes, ingresa más de lo que gastes y abre a las 8 y cierra a las 8, pues Acudiste al yoga, al tai chi, luego al yoga efectivamente para estaba muy estresado, muy, estresado. muy estresado y entonces en un momento dado vi que el yoga no es solamente la superficie que se ve, sino que es como si fuera hacia abajo y, y te pusieran una botella de oxígeno y entrara en las 3 dimensiones y pudiera bucear en aquellos tiempos con Cousteau y en estos casos con las emociones y arreglar la vida. Y desde entonces, aquello fue en el año 2005, pues vengo dedicando mucha de mi energía a esta otra actividad, que es el yoga. Ajá, porque el yoga para, bueno, quienes lo conocen, y a todos muchos seguro les suena, ¿no? Ese arte de entrar en contacto con los sentidos, con el... ¿Cómo llega a conocerte a ti mismo a través del yoga? ¿Hasta qué punto? El yoga busca, desde luego, el que te vayas conociendo. Aquí en Occidente se ha podido llamar inteligencia emocional. Inteligencia emocional es date cuenta de tus emociones, date cuenta del mensaje que te da la emoción y coge la fuerza que la emoción te da. Una emoción da dos cosas, te da información, estoy enfadado, y otra, estoy enfadado, esto es porque es injusto. Y seguidamente te sube la adrenalina, te da fuerza y empuja y resuelve esa injusticia. Date cuenta de eso. En inteligencia emocional se dice, date cuenta de la emoción, intégrala y proyéctala. Seguidamente, la segunda parte de la inteligencia emocional es date cuenta de la emoción que hay de enfrente. Intégrala en ti, porque las emociones son muy contagiosas. Entonces, gestiona bien la inteligencia del otro y junto tu gestión junto con la que puedas hacer de la otra persona, júntala y saca algo mejor. Eso se dice aquí en Occidente. En yoga lo que se busca es prestar atención. Yoga se puede traducir como prestar atención. Normalmente el que ve el yoga ve solamente la parte de fuera, que es una persona haciendo posturas raras. Y parece como que está sin pensar nada. No, se está viendo por dentro, está viendo cómo se actúa, está ordenando el día. ¿Cómo alcanzar a través de esas posturas raras, cómo alcanzar el equilibrio, conocerte bien a ti mismo, ese punto ahí, punto de equilibrio a través de lo físico, pero también ese equilibrio mental que ayuda a lo físico, se refleja en el físico? Bueno, en esto hay dos cosas. Hay muchos tipos de yoga y muchas escuelas de yoga. En Occidente, a Europa, a Estados Unidos, ha llegado una de esas escuelas que se llama Hatha Yoga. No es una escuela, es una rama. Hatha Yoga es una parte, son 25 ideas fuerza de 195 ideas fuerzas que tiene este libro, que es la base de todo el yoga. Son los Yoga Sutras de Patanjali. Bueno, pues lo que se practica y lo que se ve aquí en Occidente es 25 ideas fuerza de 195. Esas 25 ideas fuerza básicamente son conócete tus puntos débiles, tus puntos fuertes como eres,
conoce tu casa si tiene humedad, conoce tu casa si tiene una boardilla llena de trastos, mira el sótano y también tienes por ahí cajones que algún día se llenaron de cosas y están ahí guardadas. Entonces, conoce tu casa. Ese conocimiento te debe llevar... No, conoce tu casa, ¿de La acuerdo? importancia, Manuel, Y de ahora, conocer tu casa equivale, ¿no?, a esto, conocer tu cuerpo. Conocer bien todos esos rincones, esos lados oscuros, eso que no vemos, conocerlo bien. bueno, pero ese no es el cuerpo, es la mente. O sea, la mente. efectivamente tenemos la cuerpo, tenemos la mente y tenemos el espíritu, que sería la psique profunda. Yo traduzco, cuando dicen espíritu, dicen alma. Yo traduzco en decir psique profunda. Por ese lado, conocerla. Y ahora, seguidamente estas 25 ideas fuerza lo que te dicen es a una serie de posturas muy bien pensadas, diseñadas por personas que llevan 6.000 años haciendo esto. Nosotros en Occidente, cuando llegó Aristóteles, pues dijo que cuerpo y alma es lo mismo. Entraron las religiones y ellos se ocupan del mundo de la psique. Da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. A César la economía, la materia, y a Dios la parte espiritual. Y entonces, ¿cuál era la exposición que estaba diciendo? Sí, pero primero conocer bien, la importancia de conocer bien tu casa, para conocer bien tu mente. Eso es. Y seguidamente hay unas posturas, y esas posturas están hechas por esta gente, que de alguna manera nosotros somatizamos. Cuerpo y mente es un espejo. Si tú estás contento, se te estiran las comisuras de los labios y sonríes. Si estás enfadado, se te bajan las comisuras de la boca hacia abajo. No lo puedes evitar. Y si lo intentas evitar, te sale una mueca. Y enseguida nos damos cuenta de que esa persona pues no está enseñando lo que piensa, ¿no? O lo que es. Entonces son esas posturas de 6.000 años las que han probado que avanzan en esa mejora de conocimiento, en cómo se relaciona la persona con el exterior y cómo se relaciona esa persona consigo mismo. Son dos grupos de conceptos que sirven para que vayan midiendo tu avance que hace en un primer lugar con esa postura que se llaman asana, muy bien pensada, que tiene algo que ver con las distintas zonas del cuerpo donde se somatizan lo que hay. Por ejemplo, el miedo se somatiza en el miedo de supervivencia, se somatiza en la parte baja de la columna. Las vísceras, ¿no? El miedo, No, la esa sería, supervivencia, bueno, a raíz del instinto de supervivencia, está más abajo, más abajo. está en el Pirineo. Ajá. Bueno, Está, eso tiene que ver con los puntos, los chakras, ¿no? efectivamente, tiene que ver con los chakras. Esa es Muladhara chakra, el instinto el instinto de supervivencia. Lo primero es sobrevivir, llegar a final de mes, poder pagar a Endesa el recibo de electricidad. Eso, lo que se te mueve cuando dices, Dios mío, han subido el recibo de electricidad, es Muladhara chakra, el perineo. El culo se te aprieta. Ese es el asunto, porque te sientes amenazado. Y cierra, si yo estuviera luchando espada y escudo contra ti, estaría bien apretado. Porque si tú me das un corte en un muslo, yo tengo que seguir luchando. Y eso es lo que, por lo que se activa, el que se cierren las partes estrechas que tenemos en nuestra fisonomía. Tenemos la cadera, que es una parte estrechita. Después tenemos la unión del abdomen con esto, que es otra parte estrecha, donde pasa de la parte líquida de la víscera a la parte aérea
de los pulmones, hay otro estrechamiento y otro aquí en la garganta. Por eso cuando te sientes mal, puedes decir, no me sale la voz de la garganta. Sí, te hace un nudo a veces. Sí. O La sea, que si te falta el money money, te duele el culo. no duele. No duele. La Lo que sí es, incomodidad que esa zona baja. Tampoco no te enteras. Simplemente es que cierra esa válvula. Sí, bueno. Que se nota que hay algo que trabaja ahí. Aprieta el culete. Sí, sí, ese es el asunto. Aprieta el culillo y tira para adelante. Si no lo han dicho nuestros padres. Si no puedes, aprieta el culo y tira para adelante. Así. Aprieta y tira adelante. Para que vean los dichos tradicionales de siempre, cómo tienen que ver con... Tiene que ver. La sabiduría ancestral está en el refranero. Claro, la filosofía india tiene que ver con el refranero mucho. Entonces, esa asana lo que hace es que pone el acento en esa parte del cuerpo para que se vaya relajando y abriendo. No nos persiguen 8 hienas salvajes que nos intentan devorar. No estoy luchando contra ti, sino que simplemente a lo mejor en este momento o bien tengo la atención de la entrevista o en otro momento podríamos tener una diferencia de parecer. Pero no entendemos esa diferencia que hay. Todos lo sentimos de la misma manera. 8 hienas que me están persiguiendo, yo luchando a espada y escudo contra ti por el recibo de electricidad. Da igual la escala. El miedo es miedo, plom. No hay miedo, no hay miedo. Hay miedo, plom. Así es como eso va. Eso cuando tiene un miedo y por eso dice, te cagas por la pata abajo. Efectivamente. Tiene que ver. Sí, antes no lo quise soltar de esa manera, pero... pero es para que no entendamos, aquí me gusta que... Pero escatológicamente exactamente eso. Si te van a fusilar, te cagas... Es que he ido a encender la luz. Bien. Es que he ido a encender la luz, que la tengo en este lado, y voy a para que se vea un poquito mejor. Y esa función que tú dices, te cagas por la espalda abajo, lo que está haciendo el cuerpo es vaciándose para que en caso de que haya una herida ya en el abdomen, ya no en el muslo, más adentro, la infección que te produzca sea menor. Todo eso está pensado. Pues para eso, y esa falta de distinción entre miedos aparentes y miedos reales, existen unas posturas que actúan y que relajan eso. Es una forma relativamente automática. No tienes tú que estar pensando. Para eso están los otros 160 ideas fuerza. Pero en principio, esto que hemos dicho de 25 es una cosa sencilla y directa. Entonces tú haces esas posturas y actúas sobre Muladhara Chakra, que es supervivencia, sobre Swadhisthana, que son emociones, sobre Manipura, que son la relación con los demás, es donde está el centro de gravedad. Y yo me relaciono con 3 dedos por encima del ombligo. Ahí es donde está el centro de gravedad y cuando estoy contigo, estoy desde aquí, si estoy equilibrado y fuerte. Después Anahata el corazón, Agni la garganta y Visuddhi el tercer ojo. Todo eso hay asanas que van dirigidas a cada una de esas partes y van equilibrando la parte emocional con la somática del cuerpo. Y entonces, lo racional, ¿qué ocurre? Porque digamos que primero, el huevo o la gallina. O sea, estoy nervioso, inquieto por algo, practico yoga, me ayuda a relajar, a prestar esa atención, focalizarla en esa zona, a través de esa postura. Pero bueno, termino yoga y ¿qué ocurre con el problema que traigo? ¿Cómo lo gestiono? El problema que tenga puntualmente en este Hatha Yoga, el Hatha Yoga lo que hace es que en ese momento va poniendo, equilibrando esos distintos centros que he dicho. Supervivencia, emociones, instintos,
sexual, las relaciones, la afectividad, la inteligencia y la capacidad de ver detrás de los ojos. Pone ese equilibrio. Cuando tú sales de allí y te enfrentas al problema, si quieras tú que no, el punto de vista lo has cambiado. Y al cabo de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 15 años, eso va funcionando y va cambiando. Claro, porque no es tal el problema, sino la emoción que hay detrás, cómo afrontamos el problema, la situación concreta, aquí. Claro. Lo más importante es la disposición nuestra, anímica, emocional, mental, a la hora de ponernos en situación con lo que nos rodea, con nuestro entorno, Claro. cómo interactuamos, cómo afrontamos cada cosa de nuestro día a día, esa disposición emocional. Claro, las cosas no son como son, las cosas son como te las tomes. Cómo las construye. La realidad es neutra, la realidad la construimos cada uno. Entonces, ¿cómo ayuda el yoga ese a construir nuestra realidad desde un punto de vista más equilibrado, con una disposición, ¿no? Pues ya te digo, hay una primera fase de 25 sutras y 25 ideas sueltas, fuerza, y 170 y 160 restantes que completan el sistema. Fíjate, nosotros, si te lo piensas bien, somos una nube de átomos, prácticamente de hidrógeno y oxígeno, porque el 80%, 70% somos agua, somos una nube de átomos que interpretan la realidad. Entonces, nosotros estamos interpretando la realidad. Dice, al perro flaco todo se le vuelve en pulga. Quiere decir, cuando tú miras las cosas desde un punto de vista pesimista, tú vas a estar viendo, vas a estar fijando en el vaso medio vacío. Cuando estás optimista, el mismo vaso lo vas a estar viendo medio lleno. Ahora se trata de que tú seas líder de tu cuerpo y tú elijas dónde quieres poner la atención. En uno, en otro o en los dos. Porque en un momento dado te puede interesar dirigir tu fuerza a donde quieras. Y para eso, en estos 25 ideas fuerza, pues están las posturas que hemos hablado y la otra es la respiración. Se llama pranayama en esto del yoga. La respiración tiene, si quieres entramos en el tema de la respiración. Sí, una pincelada por encima, tampoco vamos a hacer una cátedra todo esto, simplemente para, para animar a la gente a que se adentren, ¿no?, en esta disciplina. Pues la respiración influye en la mente a través del siguiente camino. Hay una relación entre el número de respiraciones por minuto que mueve los pulmones, es a razón de 12 respiraciones por minuto, y el número de latido del corazón. El factor es 5. Total, porque lógicamente la cantidad de oxígeno que metamos en el cuerpo tiene que ver con lo que el corazón bombea de oxígeno. Los pulmones cogen el oxígeno de la calle y se lo entregan a las células que van al corazón. Hay esa relación. Y parece ser que también hay una misma relación, mismo factor en el que se calcula el intercambio de células, de intercambio de oxígeno en las células. Ahí ya no me pregunte. Pero de esa transposición, la mente que ve a través del cuerpo, pero que no es el cuerpo, interpreta lo que pasa en la realidad. Así ocurre que, bueno, te quiero decir, en esto del pranayama, si nosotros calculamos que tenemos 12 respiraciones por minuto, multiplicamos por 60 minutos que tiene la hora y por 24 horas que tiene el día, sale un número de 24.000 respiraciones al cabo del día. Si nosotros respiramos con la parte baja del abdomen, que es una cúpula que en reposo tiene esta forma, cuando se tensa, se abre, se baja y crea un vacío y entra el oxígeno. Y cuando se relaja, expulsa el aire, porque tiene esta forma por su estado natural. Entonces, con esto hay 24.000 relajaciones diarias.
Entonces se trata de que hay que respirar despacio y hay que respirar con el abdomen. El diafragma mueve el 70% de nuestra respiración. Y las costillas, sin embargo, las costillas, hay unos músculos que las abren y otros que las cierran. Si yo voy a hacer footing o salgo corriendo delante de las 7 hienas famosas que vienen persiguiéndome, trayéndome el recibo de Endesa en la boca, Con el recibo de Endesa en la boca. en la boca, Anclas para que te quiero. claro, chanclas para que te quiero. Entonces sí, utiliza las costillas y da. Pero ¿qué ocurre cuando las tensiones de la vida te llevan a que estás en lucha permanente y abandona la respiración abdominal y tiene la costal? Pues que el cerebro interpreta que están esas hienas con su recibo en la boca persiguiéndonos. Claro, por eso tan interesante es tomar conciencia de cómo respiramos y desde dónde estamos respirando. Porque como bien dicen, cuando no en los ejércitos, ¿no? Los soldados, estos enseñan a respirar, estar firme, abrir pecho, porque lo que enseña es a respirar con aquí arriba, con los pulmones, para estar pendiente al acecho del instinto de supervivencia. Cuando respiramos con el diafragma es cuando sí tenemos más conexión con el mundo de las emociones. Por tanto, Claro. a los soldados no se les permite conectar con las emociones porque no es adecuado en la lucha. Cuerpo a cuerpo. Claro. Sacar pecho consiste en respirar con las costillas y enfréntate al enemigo. Justamente aquí el trabajo es el contrario. Estamos en época de paz, verdaderamente, sabiendo que el cuerpo no distingue de hiena y recibo de Endesa. Por eso, que en función de lo que tenga delante, la situación que tenga delante, ser consciente de cómo estás respirando para sacar el máximo provecho de ti. Exactamente. Para entender e interpretar lo que hay delante. Sí. Y esas 24.000 relajaciones tienen más implicaciones todavía. De principio son 24.000 relajaciones, pero además la sangre venosa que llega a las piernas sube succionada por esa respiración. Son 24.000 masajes al día que le da al estómago. O sea, los problemas de estreñimiento bajarán. E informan a la mente de que está abajo y que este cuerpo mío está tranquilo, no me tengo que preocupar. Si respiro por las costillas, sí que me tengo que preocupar. Sí, qué curioso que daros cuenta, quienes nos están escuchando, la importancia de cómo respiramos y cómo afecta la toma de conciencia de cómo respiramos, cómo afecta y beneficia al resto del organismo. Cómo conectamos con nuestro organismo a través de la respiración, la relajación, ¿no? También a través de la postura del yoga. Por eso digo que como los beneficios de yoga, qué interesantes. Sí, son verdaderamente funcionan y son prácticos. El yoga es algo muy práctico. Yo digo que en el yoga te cambia la vida y te sorprende cada año. Te tiene que sorprender. Si estás haciendo yoga, cada año tienes que avanzar en tu vida y en tus relaciones. ¿Cómo es Manuel Vallejo con esta experiencia de yoga, ese antes y después? ¿Por qué es tan interesante el conocerse a sí mismo a través de la respiración del yoga, por ejemplo? Conocer bien tu cuerpo. Por ejemplo, en este programa que es muy dirigido para emprendedores, al negocio, ¿cómo puede beneficiar un buen conocimiento de ti mismo? Vamos a ver. Estamos en relación para emprender un negocio, no sé cómo decírtelo. Un negocio tiene sus reglas de juego, son las reglas de la economía y eso hay que hacerle caso. Ahora bien, para comunicar, para poder vender, necesitas ser un comunicador y para comunicar tienes que ser sincero y tienes que parecerlo. Y eso requiere que haya una alineación entre lo que piensas y lo que sientas. Entonces, cuando te conoces, alineas esa conversación, lo que dicen las palabras, con lo que dice tu aspecto.
porque en el interior lo estás haciendo. Si tú no crees en tu producto, tú no puedes vender tu producto. Tienes que creer. Y no es suficiente con que digas, sí, me lo creo. No, no. En verdad, como todo funciona, es por la conexión de neuronas. Y no por la apariencia que tenga. La apariencia es apariencia, no sirve. Y cuando estamos hablando uno con el otro, estamos interpretando perfectamente todas las posturas, todas las veces que pestañeamos, si se aprieta la boca o no se aprieta la boca, si la mandíbula se cierra o no se cierra, si pone una postura y decís que aburrido, que pesado de tío, o otro que dice, todo eso está funcionando. Si tú quieres ser un comunicador, vas a necesitar estar en tu sitio y alinear lo que dices con lo que sientes. Importante de estar en sintonía ese producto, ese infoproducto en el mundo digital que ofreces, con el que quieres emprender, estar en sintonía con ello, que digamos que tu producto eres tú y tú eres tu producto. Soy una única unidad, si quieres verdaderamente, para que esa comunicación, esa venta, esa confianza depositada en el otro y el otro también confíe, pues haya esa pureza, transparencia. Sí, sí. Para que fluya todo, hace falta que haya autenticidad. Y más en esto de los medios, que quizás sea aún más delicado que directamente como se hacía antes. Porque digamos que cuando nos empeñamos a comenzar la casa por el tejado, como que ahí es donde se ve esa apariencia, esa máscara, ¿no? Como describe bien Enneagrama, cada uno su máscara, estrategia de supervivencia, estrategia de mecanismo de defensa. Pero lo ideal, claro, llegar a ese equilibrio a través de, por ejemplo, de yoga, para encontrar sintonía con aquello que vende, con aquello que siente. Claro. Piensa, siente. Claro, te debes de implicar en un producto que tú confíes y que sepas que produce, que añade valor. Y si no añade valor, pues entonces el primero que tiene que salir corriendo por la puerta es la persona inteligente y equilibrada. Y si quiere el producto lo va a tener mucho más fácil. Hay un concepto en los otros 160, que es un compendio de la psicología total del ser humano. Hay uno que es la fe. Y dice, bueno, la fe es 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No. Está hablando de la fe en el sentido de convencimiento profundo de. Desde ahí la comunicación es total y es cañón. Tú tienes que estar con un convencimiento profundo. El cambio de conciencia tiene cuatro fases, ¿no? Una es ni me entero, otra es me es indiferente, la última es lo hago con la mente, racionalmente, pero en cuanto dejo de apretar, no lo consigo mantener. Y el último es el convencimiento profundo de. Entonces tienes que conocer tu producto. Si estamos ya hablando, conectando una cosa con la otra, tienes que conocer tu producto. No puedes partir de la ignorancia. Si tú vendes, yo qué sé, antibióticos o vendes Enneagrama, tienes que ser un gran conocedor. En segundo lugar, le tienes que prestar atención. El yoga, por cierto, básicamente es prestar atención. No tiene otra más. Entonces, no puedes decir, bueno, sí, venga, vale, Enneagrama, pereza, ira y tal. No. Tienes que ir un poco más allá. Claro, que hay más allá de Enneagrama, que no solo quede en conocer el patrón, ¿no?, de personalidad X, cada uno, sino cómo ayuda Enneagrama, cómo ayuda a esa transformación, a transformar esa realidad que venimos interpretando en nuestra vida. Entonces, claro, cuando te convence realmente que funciona, porque en mi caso Enneagrama, de hecho estar aquí hoy contigo, después de mi vida anterior de sometido a un trabajo fijo, sueldo fijo, pero eso que te falta cuando sientes ese algo, algo contradictorio en ti, ese que te chirría, eso que sientes que no termina de estar
cómodo contigo mismo, pues lo importante, ¿no? De bien respirar, como a través de yoga, conocerte, encontrarte, y a partir de cuando encuentres y conectas con tu esencia a través de ya lo espiritual, es cuando dices, aquello que ofrezca a los demás, aquello que nazca, que se me dé bien, que sienta que puedo ayudar y encima hacerlo negocio, hablando de emprendimiento, Sí, lo tiene justo. que tener éxito sí o sí, porque es esencia, es autenticidad. Sí. Has dicho, en tu discurso has dicho espiritual. Espiritual hay que traducirlo como psique profunda. Y la fe, donde va, es a la psique profunda, porque es convencimiento profundo de. Entonces, tú has visto que el eneagrama funciona y defunciona y tiene una profundidad que hace que las personas se replanteen y que se alineen y que por tanto su potencia se multiplique por 100, por 200, Claro. porque en verdad nuestra potencia es del total de la capacidad que tenemos, en verdad estamos funcionando con 5, con 2 de 100. Entonces, multiplicar por 5 no es difícil. Requiere quizás esos pasos, ¿no? El eneagrama un camino, el yoga es otro, o bien incluso son complementarios. Cualquier disciplina que invite a conectar contigo, a tomar conciencia primeramente de ti, de tu cuerpo, de tu respiración, tomar conciencia de cómo vienes, creyendo lo que crees, pensando, sintiendo y haciendo, creando ese hábito que al final determina tu vida la que es. Eso es. Tomar conciencia. Sí, para llegar al convencimiento profundo de, a la fe, a lo que se diría espíritu. Pues eso es. Tenemos el cuerpo, tenemos la mente, tenemos la emoción y tenemos los sentimientos. Hay que ir a esos sentimientos. Y entonces, pues eso requiere un equilibrio personal importante. Y para llegar a ese equilibrio requiere un conocimiento. Un autoconocimiento, es decir, muchas veces ¿qué quiero yo de verdad? Ah, pues yo lo quiero ganar dinero. Claro, porque pues para ganar dinero, si tú me vas a vender algo y tú lo que quieres es ganar dinero conmigo, ¿qué me estás aportando? No me estás aportando nada. Será que tú me das algo y me das, y lógicamente yo te voy a dar una contraprestación. Claro. Pero no es el beneficio tuyo lo que te compro yo. Aquí hay una tontería. Yo lo que te pido es que me aporte algo. Claro, muchas veces, ¿cuántos casos de emprendimiento, de negocio hay que se dedican desde la parte racional a crear esa estrategia de atraerte, digamos, de meterte la bacala una vez y ya está? Y luego ya, pero cuando verdaderamente un negocio, cuando verdaderamente lo sientes, sale de ti, es auténtico, el éxito de ese emprendimiento, de ese negocio es que la gente vuelva a ti. Y no solo que vuelva a ti, sino encima te recomienda. Entonces, cuando realmente hay explica que hay una conexión, una sintonía desde lo más profundo, esa energía que vamos transmitiendo, ¿no? Sí. Digamos, quien vende, quien compra, hay ese juego, eso que ocurre ahí que fluye. Efectivamente, eso es así. Llega y estás ayudando y el otro se siente que se convence. No trata yo de convencerte, sino que tú te convenzas a través de la energía que te estoy manifestando. Claro. Hay una imagen que yo tengo que es la de empujar la tapia. Empujar la tapia es ese señor, es una imagen que tengo, es ese señor que está allí al lado de una tapia esperando a que amanezca. Y como no amanece porque el hombre, los nervios se lo comen, pues entonces dice, aquí tenemos que arremangarnos. Entonces se pone a empujar la tapia para dar la vuelta al mundo. Y cuando ve que ya después el sol va saliendo, dice, gracias a mí que he empujado la tapia. ¿Cuántas cosas se intentan resolver a porrazo empujando la tapia, cuando en realidad lo único que se necesita es tiempo y alinearte? Alinear sentimiento, emoción, mente y cuerpo. Y ese es el buen comunicador. Que muchas veces cuando se dice el tiempo lo cura todo, has dicho la palabra tiempo, pero ese tiempo, ¿qué haces en ese tiempo? Es también esencial. Al final la vida lo cura todo, el tiempo lo cura todo, pero depende de esa toma de conciencia, de ese ejercicio contigo, de esa responsabilidad contigo,
de cuanto antes, en ese tiempo, consiga ese equilibrio, consiga ese éxito en tu vida, para ti y los que te rodean. Yo entiendo que es un equilibrio. Vamos en un río hacia abajo y uno puede coger corriente arriba y hartarse de nadar y rinde poco. Pero si te paras y dices, no, no, mejor me voy. Navegando, me tiré muchos años navegando, pues yo decía, el dicho que tengo es, si hace levante para Almería y si hace levante para Málaga y si hace poniente para Almería. Ajá. Y me tomaré boquerones de Málaga o me tomaré, no sé, tapilla en la Sí. calle Adriano de Almería. Navegar a favor de la corriente. Colocarte en un tren que valga, se diga que es ganador, pero es que ganador y perdedor en esta historia no tienen sentido, porque ese es un lenguaje violento, de Sí. forzar la cosa, de empujar la tapia. Claro, Quiero, dar, quiero decir que es mejor ponerle inteligencia para fluir. para fluir. Aprovechar la inteligencia, nuestro respirar, nuestra toma de conciencia con nosotros y fluir. Controlar, aprender ese miedo que te quiere decir, que te viene a enseñar y no tenerle miedo al miedo, sino ¿qué quiere enseñarme? ¿Qué quiere fluir con él? Bailar con él. Sí, sí. Sí, el miedo y después el enfado ante la subida, ante las dificultades, la tristeza por no haber conseguido algo, también hay que superarla. Claro. Cada uno de su patrón de personalidad, cada uno de su herida de nacimiento que trae consigo, cada uno de su estrategia, el mecanismo de defensa para subsistir y la vida. Cómo llegar a convencernos de que la vida no se trata de conformarnos, en sobrevivir, es que nos enseñan a sobrevivir más que a vivirla. Eso pasa. Eso. Es una sociedad basada en el beneficio, en la codicia, básicamente, y entonces quizás haya que equilibrarla en el que no se trata de ganar por ganar, ¿no? O en la avaricia, que significa si lo puedo tener, lo cojo, porque eso al final produce, si es comida, es obesidad. Claro. No, no se puede coger todo lo que esté a la mano. Se Claro. trata de buscar el camino justo. Ese uso adecuado, esa moderación, ese si quieres que ocurra algo distinto en tu vida, en tu sociedad, en tu negocio, en tu relación de pareja, ¿qué de distinto has de hacer desde la conciencia, desde tu esencia y no desde el ego, sino, bueno, hablar con ese ego, con esa vocecita y llegar a ese acuerdo? Porque el miedo ayuda, nos advierte, nos ayuda, claro que sí. Claro, Las claro, sensaciones de angustia, de ansiedad, vienen a ayudar a percatarnos, a percibirnos. claro, Algo ocurre. Vamos a escuchar nuestro cuerpo. claro. Las emociones son buenas. No puede uno tratar de evitar las emociones, es parte de nuestra naturaleza. Se trata de gestionarlas. El miedo, hay dos miedos, el miedo real y el miedo ficticio. Al miedo real hay que escucharlo porque te están advirtiendo algo y el miedo ficticio hay que afrontarlo y superarlo. Entonces el miedo es encontrar esa diferencia. Cada emoción tiene un mensaje, un mensaje. Ya te digo, la ira es la injusticia. La tristeza, Cada una que describe, por ejemplo, en la gran las tienes por ahí, la miedo, ira, ese juez avaricia. interno que se sufre, el amor, que está ahí el orgullo, la dependencia, en fin. Cada uno, esto adentrarse esto en un mundo en el que, bueno, en el que invitamos en Cafeterapia a conocer hoy, gracias con Manuel Vallejo, a conocer un poquito del arte del yoga, del Raja Yoga, para entrar, conocernos bien a nosotros mismos. Qué interesante y qué esencial para poder tener éxito. Vivamos esa vida y no sobrevivirla, sino vivirla en auténtica armonía, esencia, conexión, sintonía y todo aquello. A través de cualquier disciplina que te guste, que te acerque, cualquiera.
siempre que invite a esa toma de conciencia, lo Sí. primero, que es esa puerta a esa otra gran dimensión que muchos desconocemos y que nos podemos sorprender de ese antes y después. Pero cuánto miedo da, Manuel, dar ese paso a conocernos, a aquello Ah, que no bueno, conocemos. claro. Yo la primera vez que hice una regresión, pues lo hice con la ayuda de 2 personas que estaban a mi lado y que me estaban cogiendo de la mano. Entonces, de esa manera me hice una primera regresión para simplemente bajar de la edad que en ese momento tenía, que serían ya los 50, y bajar a los 40 o a los 30, a los conflictos que había tenido y que estaban sin resolver. Después bajé más. Pero sí, da miedo, pero son miedos ficticios. Claro. Porque, Muchas veces el miedo, esa anticipación a que será cuando llega el día de la hora H, como cuando estás a la espera de subirte ese columpio, esa montaña rusa que vas viviendo ya y te estás imaginando que estás en lo alto vomitando hecho polvo. Y una vez que te sube al columpio y te baja, cualquiera te baja de ahí. Dice, dale otra vuelta, maestro. O cualquiera que le da miedo escénico a hablar en público. Pero una vez que coge el micro ya sabe que no hay quien te lo quite. Eso suele ocurrir. Por tanto, el miedo a bueno, entender cómo a qué viene, ¿no? A enseñarnos a nosotros. yo la disciplina que hago, que con los años llevo haciendo yoga desde 2005, así que llevo ya 5, 15, ya 18 años, 20 años, ¿no? Pues yo me manejo con esto que son 195 ideas fuerza, por llamarlas de alguna manera, y, y, y esas 170 restantes, además de lo que son asanas y respiraciones, control de los sentidos también, pues está el conocimiento interior de cómo funciona todo, conceptos como ese de la fe profunda, del cambio de conciencia. Todo eso ayuda a encontrar ese equilibrio en la vida y que las dificultades no sean tan grandes, porque le damos un tamaño, interpretamos la realidad y le damos un tamaño a las dificultades. Normalmente, como no podemos con ellas, desde un principio el tamaño es muy grande, pero después tú lo puedes achicar hasta hacerlas minúsculas. Ese En fin, espejismo. también con esto también quiero decir que cualquier cosa que alguien que nos esté escuchando debe procurar entenderla a su buen, leal y entender saber. Es preferible interpretarla a su manera que le suene a gaita. Así que quiero decir que cada cual debe comprender los conceptos. Ese concepto de fe, pues es convencimiento profundo de, entonces tiene sentido. Conciencia, date cuenta de. Y como te das cuenta de, entonces actúas en condiciones. Date cuenta de que estás desalineado. Pues alinéate bien. Si dices, toma conciencia, a lo mejor no sabes de qué se está hablando. Entonces, ojalá lo que nos estén escuchando. Por eso que muchas veces, ¿cuál es la diferencia, no? Entre, no hay peor ignorante que el que ignora su propia ignorancia. No es que no me dé cuenta, sino que es que no me quiero dar cuenta. Sí, es parte de eso. Entonces, el autoconocimiento es ir a la práctica. Es decir, estoy triste y reconocerte que estás triste. Escucharte, reconocerte. Y entonces, ¿cuándo puedes tomar acción y controlar y ser dueño de ti, de esa tristeza, Sí. o de ese enojo, de esa ira? Y cómo una vez que la conoces y la tomas la rienda, la coges, cómo aprender a darle esa vuelta y transformarla en tu beneficio. Sí. El primer sutra de la primera idea fuerza del librito dice, aquí comienza la enseñanza del yoga que ejerce autoridad. Bien, el yoga ejerce autoridad. Aquí comienza la enseñanza del yoga que ejerce autoridad. El yoga ejerce autoridad. ¿Autoridad sobre qué? ¿Autoridad sobre el vecino o autoridad sobre... no, la autoridad sobre ti. Y una vez que tú eres líder
de tu cuerpo. Entonces tus emociones te hacen caso a ti. Y cuando quieres enfadarte, te enfada. Y cuando no quieres enfadarte, no te enfada. Simplemente recibes el mensaje. Esto es injusto, vale. Ya sé que es injusto. Ahora yo me ocupo racionalmente de gestionar mi ira y no pierdo los papeles. Claro, ¿no? Adecuadamente es gestionar esa emoción o esa ira que siente, pero gestionar de una manera más beneficiosa y no perder esos papeles, como tú dices. Exactamente. Entonces, de esa manera, tú consigues, en primer lugar, el liderazgo de tu cuerpo interior, de tu sistema emotivo, de Claro. tu persona. Una vez que tienes eso, eres dueño y eres líder de lo que hagas, porque ya no harás lo que te digan, lo que te inciten, sino que tú ya decidirás lo que tú quieras. Ese es el segundo nivel de liderazgo. Y el tercer nivel de liderazgo es que si eres de los escasos, que eres líder de ti y líder de lo que haces, entonces empezará la gente a seguirte. Y así, en ese ejemplo, como en el mundo del emprendimiento, Manuel, no nos vamos a dilatar más porque estoy aquí para largo, tendido, distendido y en la hamaca en la playa tomando una buena cerveza o un buen vinito. Lo vamos a dejar aquí. Te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto que traes contigo, toda esta experiencia a través del Raja Yoga y bueno, más. Y bueno, Permíteme una cuña sí, sí. publicitaria. Venga, una cuña. Sí, claro, te iba a decir dónde pueden encontrarte, dónde pueden encontrar a Manuel Vallejo para quienes han quedado con más ganas, dónde pueden encontrarlo. Bueno, pues me pueden encontrar en Facebook, Manuel Vallejo, me pueden encontrar, me pueden encontrar en Granada Yoga, donde subo diariamente un podcast, y me pueden encontrar en un proyecto de divulgación del yoga que se llama CEI Raya Yoga Granada. Es un blog que diariamente publico una de las ideas fuerza del librito esto junto con el comentario de lo que a mí me parece, animando a que cada cual coja su idea. Sí, todos esos enlaces los estáis viendo aquí a pie de vídeo donde podéis acceder, ¿de acuerdo? Porque un deseo no cambia nada en vuestra vida, una decisión lo cambia todo, ese clic, esa acción, si queréis realmente que ocurra algo distinto en vuestra vida, que ese algo distinto podéis hacer. Manuel Vallejo se invita a ese algo distinto que puede ayudar a hacer ese antes y después en vosotros, haciendo ese clic en ese enlace que estáis viendo ahí debajo. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, compartir, por aportar tantísimo valor a quienes nos están escuchando, que a muchos se han quedado hoy haciendo tilín. Y bien, ahí tenéis ese enlace, o sea que no os quedéis con la gana, acudir a Manuel, que ahí lo tenéis con el avión preparado para despegar con esos auriculares. El Airbus. O sea que muchísimas Bueno, gracias, Manuel. ya es antiguo, ¿no? Muchísimas gracias. Otro día más y mejor y seguimos hablando más en profundidad de eso que transforma. Muy bien. Ayuda. Pues nada. Pues nada. Hasta siempre. Y el otro día hablamos de lo importante y de lo rico que es el jamón y cómo ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estado de ánimo. El jamón, las propiedades del jamón. Otro día, si queréis, podemos hablar de eso. Oh, pues fíjate si hay tema aquí para cortar. Hay cortar aquí. Que yo me tengo un bolonchero de jamón y no verá que digamos aquí con pan bimbo. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo. Vale. Fondo, salida, pasillo a la derecha y ya está. Cuídate. Chao, chao, inténtalo chao. y no olvides bajar la basura de 8 a 11 que pasa el camino. Chao. Chao. Un abrazo. Muchísimas gracias con Manuel Vallejo. Qué cantidad de aportación. ¿Cuánto nos traen toda la gente que pasa cada jueves por Cafeterapia? ¿Cuánto nos dejan? Y hoy ese aroma jamón también. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves que tendremos otra cosa muy interesante. Pero ahí lo dejo, lo iremos viendo en publicado en Instagram y en Facebook lo que traigo el próximo jueves. Ahí muchísimas gracias. Hasta otro día. Sé bueno intentando. ¿De acuerdo? Besos.